En esta clase vamos a trabajar con las enzimas y su relación con el metabolismo. Para eso vamos a empezar planteando algunos problemas, como por ejemplo el de la sangre en la ropa y por qué el agua oxigenada puede ser una buena manera de quitar las manchas, o por qué cuando el agua oxigenada entra en contacto con la sangre, hace espuma. Algunas de estas preguntas vamos a tratar de resolverlas a lo largo de esta clase. Por otra parte, vamos a preguntarnos qué tendrán que ver las enzimas con este problema. Por otra parte, cuando queremos hacer masa para pan y pizza, primero tenemos que activar las levaduras. Entonces, ¿por qué será importante activar las levaduras antes de hacer la masa? ¿Y qué pasará dentro y fuera de las levaduras al activarlas? Son preguntas que también vamos a intentar resolver. Finalmente, ¿qué tendrán que ver las enzimas con este problema? Otros problemas que trabajamos son enfermedades como la intolerancia a la lactosa, que es una incapacidad que tienen algunas personas de digerir el azúcar de la leche, que está es un disacárido formado por glucosa y galactosa. Entonces estas personas no pueden digerir bien la lactosa por un problema en una de sus enzimas. Entonces yo les pregunto, ¿cómo será el proceso por el cual la enzima lactasa divide los azúcares de la lactosa? ¿Es lo mismo intolerancia a la lactosa que la galactosemia que vimos en la clase anterior? ¿Y en qué se parecerán la intolerancia a la lactosa, la galactosemia y la fenilcetonuria que también la trabajamos en la clase anterior? Bueno, empecemos. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son moléculas proteicas que aceleran o regulan las reacciones metabólicas. Entonces, estas moléculas, que son proteínas, están hechas de una cadena de aminoácidos, o sea, son macromoléculas que se pliegan y en su estructura cuaternaria tienen estructura tridimensional, o sea que cuando veamos representaciones de las enzimas, las vamos a ver en su estructura tridimensional, tienen determinadas formas que son súper importantes en su funcionamiento. ¿Cómo funcionan las enzimas? Bueno, las enzimas tienen un sitio activo y que ese sitio activo se acopla con un sustrato. El sustrato, como vimos en la clase anterior, se trata de las moléculas que están al inicio de la reacción química y en este caso se unen en el sitio activo de la enzima. El sitio activo entonces es el sector de la enzima al cual se une el sustrato. Así que ya tenemos enzima, sitio activo y sustrato. ¿Cómo funcionan entonces las enzimas? El sustrato se une al sitio activo de la enzima a través de algunos enlaces, ¿sí? Puentes de hidrógenos, son enlaces débiles. Entonces, una vez que se unen, ocurre la reacción química correspondiente. Veamos esta animación. Entonces, el sustrato se une al sitio activo de la enzima y se genera el o los productos. ¿Sí? Como en toda reacción química tenemos sustratos y productos. Entonces, acá tenemos todo el proceso completo. La enzima, el sustrato, el sitio activo. Luego de que ocurre la reacción química, obtengo los productos y la enzima permanece igual. Una enzima puede unir dos sustratos en un sitio activo. ¿Ven? Por ejemplo, acá tenemos una enzima, el sustrato 1, el sustrato 2, se unen al sitio activo y obtengo un solo producto. Entonces, en este caso, esta enzima acelera una reacción anabólica porque está construyendo un producto a partir de dos sustratos más sencillos. Pero también una enzima puede descomponer un sustrato en su sitio activo. Por ejemplo, acá estamos viendo la enzima y el sustrato. Cuando se unen, se forma el complejo enzima-sustrato,
Luego de la reacción química obtenemos varios productos a partir de un único sustrato que se descompuso. Entonces, en este caso, esta enzima acelera una reacción catabólica porque está destruyendo, degradando una molécula compleja en otras más sencillas. Así que las enzimas pueden acelerar reacciones anabólicas o reacciones catabólicas. ¿Cuáles son los modelos de acción enzimática? Tenemos dos modelos, el modelo de llave-cerradura y el modelo de ajuste inducido. En el de llave-cerradura se propone que el sustrato, que estaría acá representado como celeste, encaja perfecto en el sitio activo de la enzima, que sería esta de acá abajo, y encaja perfecto como una llave con su cerradura, por eso se llama modelo llave-cerradura. En cambio, el modelo de ajuste inducido lo que propone es que el sitio activo es una cavidad flexible que cuando interactúa con el sustrato se adapta, ven acá está recta, y se adapta al sustrato. Entonces se ajusta su estructura al sustrato. Como una mano con un guante, el guante se va adaptando a la forma de la mano. Estos dos modelos los propusieron científicos distintos. El modelo de llave-cerradura también se llama modelo de Fischer, quien en 1894 lo propuso y en 1902 ganó el premio Nobel. El modelo de ajuste inducido lo propuso Daniel Koshland ya en 1958. Veamos dos animaciones que representan a las enzimas en sus dos modelos. Acá estamos viendo el modelo de encaje inducido, donde el sustrato se encaja en el sitio activo, este se adapta y se obtienen los productos. En este caso es de llave-cerradura porque encaja perfectamente el sustrato en la enzima. Bueno, ahora vamos a continuar con los ejemplos planteados al principio de la clase de actividad enzimática. Uno de esos ejemplos es la reacción química de descomposición del agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Si tenemos al inicio de la reacción el sustrato que sería agua oxigenada como H2O2, que en presencia de la enzima catalasa se descompone, fíjense acá tenemos la enzima catalasa, encaja en el sustrato, que sería el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, y luego de la reacción química, entonces, el agua oxigenada se descompone en agua, en oxígeno, y también obtenemos la catalasa lista para volver a ser usada. ¿Sí? Entonces acá tenemos la descomposición de la molécula inicial en dos moléculas. Este ejemplo sirve para entender el caso de la sangre y las manchas en la ropa. Por ejemplo, esta científica Valeria Edelstein, en el programa Científicos Industria Argentina, explica el fenómeno y también en sus redes sociales, hace unos años propuso esto, que es, para sacar las manchas de sangre de la ropa podemos usar agua oxigenada. ¿Por qué? Porque se desprende oxígeno al reaccionar con la catalasa y luego esto remueve la mancha de sangre y luego se puede lavar con agua y jabón. Veamos un pequeño fragmento de este video de Científicos Industria Argentina en donde la científica explica el fenómeno. Uno pone agua oxigenada en una herida. Si hace espuma es porque estaba infectado. ¿Es cierto eso? Bueno, esa es la creencia popular, ¿no? Sí. Uy, te hizo espumita, entonces tenías algo, ¿viste que tenías algo? Bueno, en realidad siempre va a ser espuma. Entonces, ¿Siempre está infectado? No, la cuestión es por qué hace la espuma. El tema es el siguiente, el agua oxigenada va a desinfectar, va a ayudarnos cuando tenemos alguna herida abierta, porque genera un medio que es oxidante y eso no le gusta a los seres vivos, sobre todo a las bacterias. Entonces, eso por un lado. O sea que poner agua oxigenada contribuye para evitar una infección. Exacto, eso es verdad, eso es cierto. El tema es, ¿y dónde aparece la espuma? La cuestión es que nuestras células, naturalmente en el cuerpo, producen como desecho agua oxigenada. Esa agua oxigenada... ¿Producen agua oxigenada? Sí, ¿Producimos agua oxigenada? Producimos agua oxigenada como parte de desecho. El tema es que, justamente, el agua oxigenada es oxidante, entonces no nos gusta que esté dando vueltas, y el cuerpo tiene una manera natural de deshacerse de esa agua oxigenada. Y esa manera natural es una enzima
Una enzima es como una olla. Yo pongo... Es como en la olla yo voy a hacer sopa, entonces tengo los ingredientes de la sopa. Meto en la olla, saco la sopa. Bueno, en una enzima es meto reactivo, saco producto y se puede reutilizar. Y lo que hace es acelerarme las reacciones. Reacciones que por ahí tardan mucho, Sí. con las enzimas que tenemos en el cuerpo se ocurren mucho más rápido. Entonces tenemos una enzima que se llama catalasa, que lo que hace es acelerar la descomposición del ¿Y agua dónde está- y oxigenada. dónde está la catalasa? La tenemos en la sangre. Oh. Entonces, la cuestión es que cuando nosotros echamos agua oxigenada, Sí. esa enzima que está en la sangre la descompone. Ajá. ¿En qué se descompone el agua oxigenada? En agua y en oxígeno. Sí. El oxígeno es gaseoso. Entonces lo que estamos viendo en realidad, esa espuma es el oxígeno gaseoso en el ¿Podés agua que hacerlo nos acá? genera. Vamos a mostrarlo. Esto es sangre que está sacado de un churrasco descongelado. Lo lejos. Mirá vos. Todo eso que estamos viendo Sí. es el oxígeno que se está generando por la descomposición del agua oxigenada. Entonces, lo que uno puede probar es acercar, vamos a ver si se ve, una llama. No se puede fumar acá. No, pero ¿ven? Sí. ¿Ves cómo hace ciertas... Se ve muy de cerquita, pero se ve cómo el oxígeno que está adentro genera esos destellos cuando yo acerco un fósforo. Entonces, ¿Qué querías probar al acercar el fósforo? que tenemos oxígeno ahí adentro. Ese oxígeno está atrapado, gaseoso está atrapado adentro del agua que está generando la espuma, digamos. Pero antes de que avances un poco más, o sea, cuando se decía o se dice que cuando uno pone agua oxigenada en una herida, si hace espuma, está infectada, siempre va a ser espuma. Exacto. Ahora, no necesariamente siempre está infectado. No. O sea, esto no es un método para determinarlo. No. El agua oxigenada contribuye, pero por otra razón. Claro, una razón es que era higiénica. oxidante, claro, una razón es el oxidante y la otra es que muchas bacterias son lo que se llaman anaerobias. Quiere decir que viven en un medio sin oxígeno. Si nosotros generamos oxígeno, las matamos. Entonces también va a contribuir desde ese lugar. Pero no quiere decir que yo tenía una infección y por ahí cuando me puse el agua oxigenada hizo espuma. No. La realidad es que va a ser siempre espuma porque tenemos esta enzima que es la catalasa que descompone el agua oxigenada en agua y en oxígeno que es gaseoso. Otro ejemplo de actividad enzimática trabajado al comienzo de la clase fue la reacción química de descomposición del almidón en azúcares simples, lo que llamamos activación de la levadura. Resulta que las levaduras tienen una enzima que es la enzima amilasa, que acá en este sitio web la representan como estos muñequitos que están como dormidos, están inactivos. Esta enzima se activa con el agua, que sería acá el paso 2. Cuando le ponemos agua a las levaduras, estamos activando su enzima amilasa. Cuando la enzima amilasa se activa, empieza a transformar el almidón de la harina en azúcares más simples. Y entonces después esos azúcares simples, cuando los pongamos en la masa, van a servirle para poder fermentar y realizar lo que se llama respiración celular anaeróbica, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero es importante entonces activar la levadura para que las amilasas ya estén listas y empiecen a descomponer el almidón en azúcares más sencillos. Acá estaríamos viendo cómo es la molécula de almidón y que en presencia de amilasa se obtienen las moléculas de glucosa, o en este caso ya estaría representada, esto sería el almidón, acá estarían las amilasas, o una de ellas, y está cortando, degradando el almidón en azúcares simples como la glucosa. Otro ejemplo que trabajamos se trata de cuando las enzimas dejan de funcionar o no funcionan. Un caso típico es el de la intolerancia a la lactosa. En una persona que no tiene este problema, la lactosa, que está formada por dos azúcares, en presencia de la enzima lactasa, que acá está representada como tijera, se degrada y se obtiene glucosa y galactosa. Pero en una persona que tiene intolerancia a la lactosa, la enzima está inactiva, por lo tanto se acumula la lactosa y cuando llega al intestino grueso, las bacterias la fermentan y producen gases y ácidos grasos de cadena corta que generan un malestar digestivo.
Otro caso en el que las enzimas no funcionan, lo trabajamos la clase pasada, es el caso de la galactosemia y de la fenilcetonuria. En ambos casos, el problema es que las enzimas encargadas, en este caso de degradar la lactosa o de degradar el aminoácido fenilalanina, son defectuosas y esos dos componentes se acumulan en el cuerpo generando problemas. Por lo tanto, la galactosemia no es lo mismo que la intolerancia a la lactosa, pero las tres enfermedades tienen en común que hay problemas con sus enzimas. Bueno, llegamos al final de la clase avisando que en la próxima vamos a trabajar con la fotosíntesis y la respiración celular, dos tipos de reacciones metabólicas, una anabólica y otra catabólica.